En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sopla en mí, Espíritu Santo, para que yo sea santo y mis pensamientos sean santos. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a su canal. Les saluda el Padre Umaña Ángel, desde la parroquia San Pablo Apóstol, Barinas, Venezuela. Vamos a darle gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos da. Gracias, Señor, porque podemos ver, respirar, caminar, tocar, abrazar. Gracias, Señor, porque podemos estar siempre contigo en el amor, porque nos llama al don de la santidad. Gracias, Señor, porque nos invitas con tu palabra, con la vida de los santos, a ser santos, a seguir ese ejemplo maravilloso que nos enseña a estar junto a ti en el amor. Amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias, Señor, por ese don a la cual nos llama. Hoy en nuestro canal Un Santo para cada día, 23 de junio, hablamos de San José Cafaso, presbítero. Los habitantes de Turín lo llamaban el cura de la horca, con una mezcla de admiración y de compasión, porque en todas las ejecuciones capitales, junto al condenado estaba siempre el padre José Cafaso, un curita flaco, encorvado no por los años. Murió a los 49 años en el año 1860, sino por una desviación de la columna que lo obligaba a estar agachado aún en las pocas horas del día que pasaba fuera del confesionario. En efecto, el padre José dedicaba gran parte de su ministerio sacerdotal a escuchar las confesiones y las confidencias de los que frecuentaban su iglesia. Atraído por las grandes cualidades humanas de inteligencia y de bondad de ese pequeño sacerdote, que comprendía los problemas de todos y sabía hablar a los doctos como a los sencillos, a las almas devotas como a los galeotes, fue proclamado santo en el año 1947 y es patrono de los presos y de los condenados a la pena capital, porque durante su vida las cárceles fueron el lugar preferido para el ejercicio del apostolado sacerdotal. José Cafaso nació en Castelnuovo d'Asti, 4 años antes de su paisano Juan Bosco, en el año 1811. Era todo lo contrario por temperamento del apóstol de los jóvenes, reflexivo, devoto, manso y estudioso. Le gustaba dedicar muchas horas a la meditación ante el tabernáculo en los breves periodos de vacaciones que pasaba en su pueblo durante los años de seminario. Juan Bosco se burlaba amablemente de él, llamándolo señor abad, y lo invitaba a asistir a los inocentes espectáculos para la fiesta del patrono. Los espectáculos del sacerdote, le contestaba el clérigo Cafaso, son las ceremonias religiosas, pero los dos estaban destinados a encontrarse y a comprenderse profundamente.
José Cafaso, ordenado sacerdote a los 22 años, frecuentó el curso de teología en Turín, en donde era profesor el teólogo Gualá, a quien poco después reemplazó en la cátedra, teniendo entre los alumnos al mismo Juan Bosco. El joven paisano puso a dura prueba su sólida paciencia cuando le llenó su casa cural con un montón de bulliciosos niños recogidos entre los barrios periféricos de la ciudad. Cuando Juan Bosco quitó el disturbio, no ciertamente por la amonestación de José Cafaso, y se llevó sus muchachos a Baldoco. El padre Cafaso le estuvo constantemente cerca, inclusive con ayudas económicas, y antes de morir le regaló a él lo poco que poseía, y también a la obra de Cotolengo, en donde fue sepultado. Después sus restos mortales fueron trasladados al santuario de la Consolata. Te damos gracias, Señor, por la vida de los santos, porque son un ejemplo a seguir. Gracias, Señor, porque así te ha parecido bien. Gracias porque nos llamas a cada uno de los sacerdotes a buscar la santidad. Hoy San José Cafaso le enseña a todos los sacerdotes a tener un apostolado. El de él era en la cárcel. Por eso es patrono de los presos. Si tú tienes un hijo preso, pídele a San José Cafaso que interceda por él. Para esto son los santos, son intercesores, son los que nos ayudan cada día. Pídele, reza, ora. Él es el patrono, Él intercede. Pero si tú tienes fe y crees en ese Dios que hace tanto por nosotros. Por eso la palabra de Dios nos llama a nosotros, los hombres, a vivir en santidad. Por eso, escuchemos del libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. Les di mis sábados para que sea una señal entre yo y ellos, para que sepan que yo soy Yahvé, quien los hace santos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy la palabra de Dios, especialmente esta cita del libro del profeta Ezequiel, nos habla a nosotros y nos enseña de cómo tenemos que ser nosotros los hombres. Por eso la palabra de Dios nos anima a vivir cada día en santidad. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ojalá ustedes y yo en la vida cristiana podamos prestar atención para saber lo que nos dice Dios. Dios siempre nos llama a la santidad. Y dice, le di los sábados. Hoy el pueblo cristiano ya no tiene los sábados. Recuerde que estamos hablando del Antiguo Testamento. Fue el día que Dios le dio al pueblo de Israel para descansar. Para que sea una señal, dice la palabra de Dios. Hoy la Iglesia Católica tiene los días domingo. ¿Para qué los domingos vamos a la iglesia? Dice la palabra de Dios, para que sea una señal. Para que sea una señal. Es decir, nosotros vamos a la iglesia es porque es una señal. ¿Una señal de qué? Una señal entre yo y ellos. Es decir, que cuando nosotros vamos a la iglesia, hay una señal entre Dios y el hombre. Si tú vas a la iglesia, hay una señal entre Dios y tú.
Y dice la palabra de Dios, ¿para qué entonces vamos a la iglesia? Para que haya una señal entre yo y ellos. Para que sepan, ustedes y yo vamos a la iglesia para saber. El que no va a la iglesia no sabe. Por eso actúa de manera incorrecta. Por eso actúa como quiere. Por eso actúa como un pagano. Porque no sabe. Entonces nosotros vamos a la iglesia el día domingo para que sea una señal entre Dios y nosotros los hombres. Y para que nosotros sepamos. Por eso te invita a tu hijo a la iglesia. Llévalo para que él sepa qué es lo que él va a saber. O qué es lo que yo voy a saber. Que yo soy Yahvé. Que Dios es el Todopoderoso. Para eso es que nosotros entonces vamos a la iglesia. Para recordar quién es Dios. Por eso el libro de Ezequiel nos dice, le di mi sábado para que sea una señal entre yo y ellos, para que sepan que yo soy Yahvé. Ustedes y yo vamos entonces a la iglesia, porque es una señal entre Dios y nosotros, para saber quién es Dios. Y dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, quien los hace santos. Es decir, que nosotros vamos a saber quién es Dios y que Él es el que nos hace santo. Mire la palabra de Dios dice, ¿quién los hace santo? ¿Quién nos hace santo a nosotros? Dios. Por eso tenemos que cumplir los mandamientos. Por eso ustedes y yo tenemos que hacer las obras de misericordia. Porque conociendo a Dios vamos a hacer la caridad. Porque conociendo a Dios vamos a hacer las obras como San José Cafaso. San José Cafaso conoce a Dios. Por eso dedica tiempo a Dios. Ante el tabernáculo, en la meditación, las horas y horas que pasan. Y que es un hombre de oración. Y que es el patrono de los presos y de los condenados a la pena capital. Porque siempre durante su vida las cárceles fueron el lugar preferido para su apostolado. Pues que todos los sacerdotes de vez en cuando visiten las cárceles. Y esto me incluye a mí. Pues tenemos que visitar los presos. Y hay una obra de la misericordia de la cual nos habla Jesús. Que nos dice a nosotros, estuve preso y no fuiste a ver. Padre, pero es que a mí me cuesta. Pues porque te cuesta, hazlo. Porque esa es la obra de caridad a la cual Dios nos llama. Porque Dios nos hace santo. Porque Dios desde allí nosotros lo conocemos. Por eso ustedes y yo tenemos que ir a la iglesia. Y por eso hay que llevar los hijos a la iglesia. Entonces, esforcémonos en esa vida de santidad, en seguir el ejemplo de los santos. Qué vida más hermosa la de San José de Cafaso, que nos enseña a nosotros los sacerdotes, que no importa la enfermedad, no importa lo que tengamos, tenemos que hacer nuestro trabajo de apostolado. Es decir, que tenemos que cada día esforzarnos más por alcanzar esa santidad que nos va a llevar a la vida eterna. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Padre Umaña Ángel, un santo para cada día. Recuerda darle a la campanita para que lleguen las notificaciones a tu móvil. Deja tu comentario y dale un me gusta a nuestro video y compártelo con tus familiares y amigos. Recuerda orar siempre con el ángelo y el salmo. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.